Buenos días. Buenos días, doctora. Creo que todavía falta Médica Sur, ¿no? Y doctora, todavía no se conecta. Ya te extrañábamos, Carito. Sí, doctora, parece que, bueno, fui un mes y medio, pero yo también les extrañaba. Qué bueno, es mutuo. Qué bueno que ya estás aquí. Sí, doctora, gracias. Listo, ya estoy conectado. No sé si queremos empezar con las laminillas que faltaron de la clase pasada, doctora. Nada más fueron dos, ¿Les preguntas a los de Médica si nos van a acompañar? ¿cierto? Sí, dice que sí, ya vienen. Tuvieron un contratiempo, están conectando.
Creo que ya estamos todos, doctora. Perfecto. Entonces empezamos. Sí, no sé si quiere proyectar la laminilla ya, de las anteriores que faltaban, que eran dos. Ok, voy. ¿Quién quiere describir? Yo, doctora, buenos días. Muy bien. Bueno, entonces en este corte histológico, bueno, arriba sí alcance a ver, no sé si era el epitelio de la epidermis. Ujú. Podríamos decir que sí es corte histológico de piel. Realmente, pues, el estrato córneo se ve en red de canasta y pues bueno, no veo alguna otra alteración en este epitelio. En la dermis, pues sí se observa como, no sé si sea colágeno degenerado o solo fibras de colágeno, que están distribuidas en toda la dermis y tal vez un infiltrado inflamatorio mononuclear parecieran ser linfocitos. Ok. Ujú. Y en el tejido blando subyacente. Ajá, y en el tejido blando, vamos a ver. Ok, se observa, pues pareciera una cavidad, una formación, mm, una cavidad, ya que, bueno, esto no tiene, no aprecio que tenga como un revestimiento epitelial que lo esté cubriendo. Ujú, Justo lo que sí veo es que se ve algo de tejido conectivo fuera de esta lesión. Y bueno, esto me indicaría que, no, que se tratara más bien de un pseudoquiste al no tener pues esta capa de epitelio que la recubra. ujú. En infiltrado dentro de esto pues también se observa, aparece mononuclear, pueden ser algunos linfocitos y pues solo me gustaría ver si hay Aquí algo... hay esto Ah, que es. pues parece mucina. No, no, esto rosa. Ah, colágeno, Ajá. Y fibras esto de colágeno. azul. Pudiera ser corresponder a mucina. Ujú. Y estas células chiquitas aquí. Pueden ser No, histiocytos, no. ¿no? Son una comita así chiquita. Ah, Blanca. fibroblastos. Ajá. Fibroblastos abundantes dentro de este componente mucinoso. Entonces, lo que tienes es esto de aquí a acá, que se distingue del resto de la dermis, de aquí hasta acá. Me voy a Así es. alejar y vamos a revisar eh, ese tejido Ujú. que se puede delimitar bien de la colágena o la dermis adyacente o del tejido blando adyacente Sí. y está un poco plegado. ¿Por qué crees que está plegado? Mm,
Puede ser por la, no sé si la localización, o sea, como que lo esté como expulsando o lo esté protruyendo y hace como esas ondulaciones. A ver, con esto, ¿qué diagnóstico crees que pueda hacer? Pues se me ocurre por las características que pueda ser un ganglión. Exacto. ¿Has visto gangliones clínicamente? Sí, justo ¿Cómo son? son neoformaciones subcutáneas Ujú. que pues justo son del color de la piel y a la palpación tienden a ser renitentes y algunas ¿De, veces dolorosas. de qué forma tienen? Son pues algunas papulares y algunas nodulares dependiendo del tamaño, pero generalmente son de aspecto pues más papular, o sea, no son tan grandes. Y si los sacas, Pero, ¿cómo los ves? y si los sacas son translúcidos, Exacto, transparentes, exactamente. ¿Y qué forma tienen? pues circular, Exacto, es como una pelota, ¿no? una pelota, ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no vemos la pelota? Tal vez se haya roto y esté creciendo de forma expansiva, no sé. Roto no Si, creo porque es si lo sacas así completo y en la histología ves esto, ¿qué pasó? ¿Qué mantiene al ganglión a tensión? el tejido o el tejido alrededor. No, no, no. O sea, porque es como un balón de fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el balón sea redondo? Y atención. Pues que tenga el aire y que Exacto. eso lo mantenga Y si la le sacas forma, el aire, pues sí se rompe ¿y o cómo se ves el balón? deforma, Exactamente. pues Entonces, aplastado. ¿qué contenido había aquí? Pues el contenido líquido, tal vez, o lo que pasa es que se forman de zonas sinoviales, entonces tal vez el líquido sinovial que estaba ahí se salió, O se se disolvió. disolvió. Entonces, hay muchos quistes que vemos, incluso también lesiones vasculares que las vemos aplastadas, pero no eran aplastadas, eran balones completos a tensión, tanto que los puedes tocar y los puedes mover y todo, ¿no? Entonces, esto sucede o porque se diluye o ¿no? Con los alcoholes, los fenoles, todo se disuelve, o porque a la hora de cortarlo, pues él sale. Entonces vemos estos espacios o cavidades plegados, pero no son así, ¿no? Originalmente pues estaban a tensión. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Sería un ganglión, doctora, o un quiste. Bueno, en la literatura a veces también lo ponen como quiste ganglionar o ganglión. Ok, gracias. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver el ganglión. No puede cambiar. Bueno, vamos a ver que el ganglión es una degeneración mucinosa del tejido conectivo periarticular con o sin conexión con la articulación. No es un verdadero quiste y hay pues algunas hipótesis que podemos decir de esto. En algunos artículos mencionaban que pueden ser restos embrionarios sinoviales persistentes, una herniación sinovial a través del tendón, que el crecimiento desde las membranas sinoviales, que también va a ser este pseudoquiste, o que pueden ser pseudoquistes degenerativos por modificación de las bursas. O puede haber una degeneración también mucoide del tejido conectivo o un incremento en la producción de mucina tras un estímulo variable que generalmente pues, puede estar asociado a trauma. Es un pseudoquiste benigno de tejidos blandos y puede estar conectado a cápsulas articulares o muy cercano de las vainas tendinosas. No posee revestimiento epitelial y sinovial y podemos verlo así como este nódulo subcutáneo bien delimitado, de superficie lisa, firme, fluctuante, de tamaño variable,
Generalmente es mucho más común en comparación con el otro que vamos a ver, que es el pseudoquiste mixoide, que se encuentra en articulaciones un poco más grandes. Generalmente su localización más común es en la articulación de la muñeca. A manera histológica vamos a ver que pseudoquisis sin revestimiento epitelial verdadero tiene una capa fibrosa gruesa completa, compuesta por colágeno denso y tejido conectivo y alinizado. El contenido va a ser mucinoso acelular y puede haber algunos fibroblastos. La degeneración mixoide va a ser prominente o muy característica en esto, y el lumen en estos quistes, como ya lo vimos ahorita, pues puede estar parcialmente colapsado. Aquí una imagen nada más de la pared gruesa, las cavidades irregulares, el material que se ve mixoide, como sí, mixoide, y pues la pared gruesa característica. Un poquito más de esta cavidad irregular, material mucoide que se puede observar. Y generalmente, bueno, tal vez esto lo podamos mover un poquito más, ya que veamos el pseudoquiste mixoide, las diferencias. En realidad, pues el pseudoquiste mixoide auricular es mucho más pequeñito y es generalmente más frecuente en articulaciones distales, como las articulaciones interfalángicas distales. Em, y generalmente el ganglión pues, puede estar cerca de la articulación un poco más grande de la muñeca, o también cerca de las vainas tendinosas, que se alejan un poquito pues, de la localización de la articulación. El ganglión va a ser más profundo y firme. Generalmente la relación con ortoestrus es mucho más frecuente en el pseudoquiste mixoide digital, y los cambios unguiales, el pseudoquiste mixoide digital, dependiendo de la localización, puede producir un surco longitudinal en la uña por compresión de la matriz, y los gangliones pues no afectan esta tan cercano a la uña. Y el pseudoquiste mixoide digital, este va a ser más superficial, va a ser un poco más delimitado. Incluso, pues al momento de quitarlos, generalmente los pseudoquistes mixoides, la verdad es que es difícil, o por lo menos aquí no me ha tocado ver uno de manera completa, porque como que no sé si lo quitan muy superficial, o pues no se ve como la pseudocápsula, la pseudocápsula. Y generalmente, pues igual va a tener el pseudoquiste mixoide, va a tener mucina dentro de esta cavidad, la separación del colágeno para que va a dar esta cápsula, y vamos a ver estos fibroblastos un poco más característicos también en este. Y el ganglión, pues va a ser esta pared fibrosa colagenizada, con una cavidad quística más organizada, y su pared fibrosa densa. ¿Pusiste foto del pseudoquiste? Sí, es que lo tengo en otra revisión, como yo pensé que iba a poner primero el pseudoquiste y después el ganglión, como que le hice la comparación ya después, Ya te entendí. pero sí tengo la Entonces, revisión. ¿qué si pongo el pseudoquiste? Sí, Ah, es que como hablaste antes, entonces espérame. Entonces, alguien que quiera describir esto y compararlo con el ganglión. Hola, Sí, doctora, buenos doctora. días. Ah, ya. Mm, bueno, en este eh, corte de piel teñido con hematoxilina y eosina, podemos ver un estrato córneo, me parece que es laminar y compacto, y en dermis, pues me parece que empieza desde dermis superficial. Se puede observar una cavidad de la cual me parece que a este aumento no se ve con revestimiento epitelial, o sea, así como un revestimiento verdadero, pues. Y pareciera que su contenido
ve como de aspecto mucinoso y como retomando lo que nos comentaba Félix, pues sí se ve muchísimo más superficial que el ganglión. Me parece que se ven más chiquitos porque pues ya se ve desde la panorámica como que toda la dimensión de la cavidad y me parece que sí se ve bastante bien delimitado. Entonces, vamos a ver el bordecito. ¿Cómo lo ves? Parecen fibras de colágeno. Ujú. Pero igual de gruesas o más delgaditas que las que vimos en el anterior. Ay, se ven más delgaditas, doctora. Exacto. ¿Tú has visto un pseudoquiste mixoide? No, ¿Nunca? no, nunca, doctora. ¿Quién ha visto un pseudoquiste mixoide clínicamente? Yo sí lo he visto, doctora. Ajá. ¿Y cómo son? Se ve ay, se ve como translúcido. Así es. Entonces se ven traslúcidos, pero porque están muy superficiales y muy comúnmente los pacientes se los ponchan. No podrías ponchar un ganglión porque es mucho más profundo y porque tendrías que atravesar tremenda cosa y les dolería un montón, aunque creo que sí hay gente que lo hace, pero bueno. Estos muy frecuentemente se los panchan los pacientes porque pues no les gusta ahí y es muy sencillo de sacar el material y sale como pues una gelatina, ¿no? Entonces, digamos que el ganglión y el pseudoquiste mixoide es lo mismo, solo que este tiene una ubicación muy superficial, está muy cerca de la uña, mientras que los gangliones están más cerca de las articulaciones. Entonces, digamos que este es como chiquito y el otro es más grande, con una pared mucho más gruesa, pero es lo mismo, es una producción de mucina por los fibroblastos o en caso de los quistes sinoviales, pues también comparten o forma parte también el líquido sinovial del quiste, pero más o menos es algo similar, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver el pseudoquiste mixoide. Este igual es un pseudoquiste benigno de tejidos blandos y pues está relacionado con la degeneración mixoide del tejido conectivo. Frecuentemente está localizado en dedos, mucho más en las articulaciones interfalángicas distales. Está también muy asociado a problemas degenerativos como osteoartrosis o cambios degenerativos articulares. Y se puede ver como la foto generalmente, pues yo lo he visto más así, pequeñito, y generalmente pues tienen el antecedente justo de que lo piquen con alguna aguja o algún material y sale este material pues como blanco, gelatinoso, como sí, blanquecino. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver que es un método que podemos utilizar eh, para como clínico, pues es la translucidez que es muy característica, pues es muy translúcido y se observa así. Pueden llegar a crecer muy, muy grandes en caso de que los sigan también pues traumatizando repetitivamente y pueden llegarse a ver como en la imagen de la derecha. Esto pues va a ser una comunicación articular al espacio sinovial y pues este va a ser el contenido sinovial del espacio periarticular. Generalmente la osteoartrosis pues esta degeneración interarticular entre las dos pues cuando se pierde esa mecánica adecuada pues va a haber aumento de líquido y la formación de osteofitos que pueden también ayudar como a que se formen más fácil esta y el salida del contenido pues afuera de la cavidad articular.
también pues asociado a traumatismos repetitivos. Y a manera de histología, pues vamos a ver una proliferación anular mixoide, son células fibroblásticas, fusiformes o estrelladas que se pueden observar muy bien en esta imagen. El tamaño va a ser variable, no tendrá tipo nuclear y va a tener focos de hendiduras rodeadas de tejido fibroso. Y podemos verlo así, pues este pseudoquiste con esta material pues claro, que ya acercándonos un poco, que se puede observar un poquito como azuloso o blanquito, y generalmente pues sí, son cavidades que a la panorámica se ven pues como claras, pues y ya lo que tenemos que ir a ver pues es cercano a donde está la colágena para ver pues los fibroblastos y adentro pues lo que vamos a ver mucho más común pues es la mucina. Se puede ver así, también un poco azulosa. Y listo, doctora. Eso sería de esta clase. Y podemos pasar a la segunda clase. Gracias, Félix. Hola, buenos días. Solo voy a dar una pequeña introducción, doctora, y si quiere ya pasamos a la primera laminilla. Perfecto. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Bueno, Sí, sería claro. la parte de quistes y pseudoquistes 2. Nada más a manera de introducción, muy parecido a lo que ya nos había platicado Félix en la primera clase. Pues en esta vamos a tocar lesiones igual quísticas y pseudoquísticas que van a abarcar tanto entidades que son congénitas como adquiridas o reactivas a mecanismos patogénicos muy diversos. Vamos a ver remanentes embrionarios, alteraciones de líneas de fusión, procesos metaplásicos que pueden ser inducidos por inflamación o por trauma, algunos procesos que no están descritos con certeza cuáles son, pero son hipótesis que se tienen, las vamos a ir viendo y todo esto nos va a ayudar a comprender, o sea, la comprensión de su origen embriológico y su correlación histopatológica nos va a permitir entender el porqué de su distribución anatómica, el porqué del tipo de revestimiento que pueden presentar, que en algunos es bastante variado, y los principales diagnósticos diferenciales que podemos tener a partir de eso. Entonces, solo a manera de recordatorio, los quistes verdaderos tienen un revestimiento epitelial verdadero. El contenido de esto suele ser lo que el revestimiento o lo que el epitelio a veces produce, como queratina, moco. También podemos encontrar otros como líquidos y detritos celulares. Y el origen, en el caso de los que vamos a ver, casi siempre es congénito o se debe también a obstrucción de conducto. Y los pseudoquistes, pues, como ya lo habíamos mencionado, son sin revestimiento epitelial. Su contenido ya suele ser casi siempre líquidos que son serosos hemorrágicos o serohemorrágicos y detritos necróticos, y casi siempre son posteriores a traumatismos, a inflamación, cuerpo extraño, degeneración y un montón de procesos diferentes. La clasificación de esta parte 2 son 7 los que vamos a ver, que los dividí así, los congénitos embriológicos, que son 4. Vamos a ver los del remanente del conducto tirogloso, el branquial, el broncogénico y el del rafe medio, y los que son reactivos o adquiridos, que es el pseudoquiste de la aurícula, el quiste pilonidal y el sinovial metaplásico cutáneo. Entonces creo que así ya podemos pasar a la primera laminilla. Dejo de compartir. En Médica Sur nos quieren ayudar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién Bueno, aquí eres? vamos. ¿Perdón? Luis, A ver, Luis. Luis, ¿qué vemos? Ok, tenemos un corte de piel teñido con hematoxilina eosina, en el cual desde la epidermis podemos observar una ortokeratosis leve en algunas zonas. Podemos también observar que la arquitectura de la epidermis está preservada, incluso desde las papilas.
Hay algunos anexos cutáneos también en la dermis y conforme nos ¿Qué vamos anexos hacia... ves? Veo folículos pilosos y glándulas sebáceas anexas, además de algunas glándulas sudoríparas. ¿Qué tipo de folículo piloso? Mm, Hay dos tipos, terminal y velloso. ah, pues... mm, Nomás tienes que escoger chiquito o grandote. ok, son pequeños, Ok. ¿Son muchos o pocos? son pocos, ¿No? O ¿no? sea, tienes, o sea, ves varios aquí, ¿no? Entonces tienes varios folículos pilosos vellosos, en la superficie y eso es muy importante porque una característica de este sitio anatómico es eso. ¿En qué sitio anatómico estamos? Pues, dada la presencia de este cartílago, que no voy a decir las alteraciones que tiene, podría pensar que estamos en la aurícula. Así es. Entonces, muchas veces, o sea, la aurícula, aunque parece que no hay pelo, hay folículos pilosos vellositos y son todos chiquitos y están todos a la misma altura. Y por supuesto, la presencia de cartílago, pues te dice que esto, ¿dónde estamos, no? ¿Por qué no es nariz? Mm, por la presencia de... Ah, porque las glándulas sebáceas tendrían que ser un poco más grandes, en todo caso. Mucho más grandes, ¿no? Ajá. Entonces, estamos viendo un cartílago con muchos vellitos, algunos tienen las orejas peluditas, otros menos, pero si ustedes se fijan, tenemos vellos chiquititos. Y entonces, pues de todas las cosas que tiene cartílago, pues no nos queda de otra, ¿no? Sí. ¿Y qué ves en el cartílago? Ok, pues es bueno, a mí me asemeja a cartílago hialino, panorámico. Sin embargo, notamos la presencia de tres espacios vacíos. Ujú. No observo que estén revestidos por algo, sino simplemente pues asemejan a que son pseudoquistes, realmente. Y no parecen tener algún material dentro de sí, o al menos desde este ángulo no observo. Acercamiento, perdón. O sea, debió de Eh, haberlo tenido, pero ya no se ve, ¿no? ok. Porque, pues lo mismo, o sea, si esto, si clínicamente son lesiones, atención o lesiones expansivas, pues esto tiene que Ujú. tener un contenido, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué nombre le pones a esto? Pues dada la presencia de que es un pseudoquiste, literalmente hay una entidad que se llama pseudoquiste de la aurícula. Ok, ¿alguien en Médica Sur ha visto a alguien con un quiste de la aurícula? Pues también mis compañeros me comentan que no. ¿Nadie nunca? Porque es No. bastante común, ¿eh? Sobre todo ahora que usan tantísimos audífonos. Antes era por los sombreros, pero ahorita es por los audífonos. Entonces, échenle un ojo a las orejas de los demás y de repente van a encontrar uno de esos, porque se ven muy obvios. Gracias. Gracias, doctora. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ya hablando del pseudoquiste de la aurícula, como ya mencionaron los compañeros, este también se llama condromalacia quística idiopática, también se puede encontrar así en los libros, y está causada por una acumulación dentro del cartílago de un líquido seroso o serosanguinolento. Hay varias ideas del por qué se pueden dar estos pseudoquistes y sí, traumatismos leves y repetitivos son de lo más común, como ya mencionaba la doctora, utilizar orejeras, dormir hacia un lado sobre la oreja, usar audífonos por mucho tiempo o dormir con ellos. El uso también de aretes, de aritos y todo lo demás también se ha visto que está vinculado, pero también hay otras explicaciones que es por defectos embriológicos del desarrollo del cartílago o autoinmunidad que no se han dilucidado del todo. Con los traumatismos leves se dice que el cartílago se daña y los condrocitos liberan lisosimas. Y esas lisosimas son las que se encargan de degradar el mismo cartílago y provocar esas hendiduras características
que vimos en la imagen anterior, en la laminilla. ¿Verdad? Es poco frecuente y es más común en varones jóvenes. La edad media es de 35 años y la proporción sí es bastante marcada, de 9 a 1. ¿Verdad? Entonces sí es mucho más común en hombres. Tiene una predilección por la región del antihélix, ya sea en la fosa escafoidea o en la fosa triangular de esta estructura, anatómicamente hablando, macro. ¿Verdad? Suelen ser lesiones que miden de 0.5 a 5 centímetros de diámetro, asintomáticas, se presentan como un nódulo subcutáneo como tal, de evolución lenta, suelen ser solitarios y unilaterales. Son pocos los casos de bilateralidad. Y lo que se puede extraer de esta formación, nódulo mejor dicho, son líquido seroso, que suele ser escaso. Y en ese líquido seroso se ha estudiado y se encontró lactato deshidrogenasa, que es una de las razones del por qué se cree que los traumatismos repetitivos son la causa de este pseudoquiste, porque el lactato deshidrogenasa se secreta por los condrocitos que fueron dañados. Entonces, esa es la razón del por qué traumatismo es como la razón más fuerte. Histológicamente hablando, como ya lo mencionamos, son espacios quísticos dentro del cartílago que carecen de un revestimiento epitelial. Lo que sí podemos observar, y se ve aquí, quiero ver cómo ponen el puntero acá. ¿Sí ven mi punterito? Sí. Es la degeneración como tal del cartílago. Este es un cartílago que se ve ya linizado, podemos decirlo, porque está degenerado, que es lo que generó entonces esta ruptura. Y en el interior, como ya habíamos mencionado, podemos tener un líquido seroso que por el procesamiento se puede perder o sero sanguinolento. Igual acá podemos ver, se pueden hacer solo una, puede ser uniloculado o pueden ser multiloculados dependiendo de dónde ha sido el daño. Y siempre en las orillas o en el revestimiento, por decirlo así, se logra ver la degeneración del cartílago, que visto como a mayor aumento en otras imágenes podemos observar los condrocitos como tal y luego la parte de los condrocitos que se ha ya linizado, que se ha degenerado. Aquí podemos ver el contenido que es justo cero hemorrágico o cero sanguinolento, como lo queramos decir, o cero hemático también, creo que es otra forma de decirlo. Acá también se ve. Y otra cosa importante es que además de ese revestimiento que puede tener de condrocitos ya linizados, también puede tener tejido de granulación o hemorragia antigua, que acá vemos tejido de granulación, ¿verdad? Que no es nada más que la neoformación, presencia de fibroblastos y de algunas escasas células inflamatorias, que eso es muy importante. Los cambios inflamatorios son muy escasos, solo los que acompañan como tal la definición de tejido de granulación, y no debe haber daño a la epidermis superficial, ¿verdad? O sea, la epidermis como tal no debería de haber daño porque eso nos sirve para el diagnóstico diferencial que podemos hacer a nivel de la oreja. Entonces, la policondritis recidivante o la condrodermatitis nodular del hélix son como tal los diagnósticos diferenciales, pero la policondritis recidivante por definición se debe a inflamación. Es una inflamación del cartílago que lleva a la consiguiente destrucción, es una enfermedad inmunomediada y por lo tanto el componente inflamatorio va a ser muy, muy prominente, a diferencia de lo que acabamos de ver. Y la condrodermatitis nodular del hélix, pues también son nódulos pequeños dolorosos, a diferencia del otro que era sintomático, que se da también por presión crónica, pero en este caso hay una fuerte afectación de la epidermis subyacente, la que está arriba, ¿verdad? Con ulceración e inflamación que también lleva al daño del cartílago. Entonces, en ese caso vamos a ver que todo el espesor del corte en el que tengamos se va a ver comprometido. Entonces, eso era todo por el pseudoquiste. Aquí quisiera que fuera un R2 de dermatopato el que describa, por favor.
Y doctora, buenos días. Vemos un corte histológico de piel teñido con amoxicilina y eosina. Se ve una epidermis papilomatosa con algunas, bueno, una epidermis anfractuosa, em, el estrato córneo también es laminar y se observa también en la dermis la presencia de algunas glándulas sebáceas, muchos vasos dilatados y congestivos. Explícame esto. Es una neoformación, bueno, como algo exofítico, podría explicar. Ujú. Mm, También la presencia de tejido celular subcutáneo, así como algunas unidades foliculares. Podríamos decir que también igual hay pelos terminales. Esas son Eh, glándulas no, son vellositos, ¿eh? Bueno, creo vellosos que aquí sí hay uno más terminal, terminal. pero estos Ujú. son vellositos. Los- ¿Qué más? sí. La presencia de las glándulas sebáceas, sí hay abundantes glándulas sebáceas. Ujú. Eh, Más bien, están asociados a su folículo piloso velloso, ¿no? sí, O sea, no están nada más solas. mm, las unidades foliculares y los, bueno, los vasos sanguíneos dilatados, también me parece que hay glándulas sudoríparas. Ajá. Y el resto del estroma pues se ve prácticamente respetado, digamos. No le veo células inflamatorias. Ujú. Y, Ok. ujú, ¿Por qué puede ser importante ver esto? O sea, ¿por qué estaría esto como hay aquí en este? Espérame tantito. Ay, ya se me. O sea, ¿qué puede ser esa lesión? Pues esta de acá. exofítico papilomatoso. Porque debajo de esto está esto. Sí, ahí se ve esta acá. Bueno, ahí vemos una cavidad quística que está revestida por este epitelio de células columnares. Ujú, Son de... ok. Tiene estos cilios. ujú. Es un epitelio pseudo estratificado, ciliado. Y ¿Qué será esto? mm, esa puede ser una célula, ¿cómo se llaman? Células, no estoy segura, pero las células caliciformes. mm, Exacto. Así. Entonces, eh, ¿qué puede estar pasando aquí con esta lesión? Porque está debajo, o sea, aquí está como la lesión polipoide y debajo está esto, ¿no? Mm,
para que la lesión esté empujando el epitelio. Otra cosa. ¿Esto es adquirido, es congénito? ¿Qué opinas? Estos son congénitos. Ajá. Entonces, si tú tienes un exceso de tejido en alguna parte, ¿cómo se le llama? Exceso de tejido. Ajá. Congénito en que una zona es una malformación, es un amartoma. amartoma. Entonces forma parte este amartoma, o sea, digamos la lesión pediculada superficial forma parte del amartoma que está asociado a este quiste, ¿no? Mira que hay unas Ok. glandulitas que no deberían de estar aquí, ¿ya viste qué padre están? Estas no son de la piel, estas se quedaron atrapadas ahí en la migración y o en el cierre de las, ¿cómo se llama? O sea, en el proceso embriológico y de una de estas, pues empieza también a formarse el quiste, ¿no? Entonces, todo esto, tanto el amartoma o este pólipo, está asociado a o sea, este es como un amartoma, un problema, digamos, congénito desde el inicio. Mira, todo esto que está aquí. Ok. Si estuviera en región preauricular, ¿tienes alguna analogía en lesión preauricular de una lesión polipoide asociada a un quiste? El, ¿Cómo es los apéndices auriculares? Exactamente, que pueden estar asociados a otros quistes que se llaman distinto. Si este está en el tórax anterior, en la línea media, ¿qué tipo de quiste puede ser? Pues por la cavidad del epitelio sería un quiste broncogénico. Así es. ¿Y cómo se llamará el quiste que estaría asociado a un apéndice preauricular? Quiste auricular. No recuerdo, doctora. A ver, alguien. Que quiste se puede asociar nada más por el sitio, a los apéndices preauriculares. O a veces hay hoyitos ahí, ¿no? ¿El ¿Qué quiste, quistes son? ¿Eh? el quiste branquial? El branquial, porque es de los cierres de esas fisuras. Entonces, esto que estamos viendo aquí es parte, o sea, el análogo en la piel preauricular sería el quiste branquial, que viene de los cierres como si fuera de los pescados, los cierres de los arcos branquiales. Y si está en la cara anterior del tórax, pues este es más bien de vías respiratorias, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del quiste broncogénico, como ya lo mencionaron. Esta es una anomalía congénita del intestino anterior embrionario. Más o menos de la hipótesis de su formación, en la sexta semana de gestación, el intestino anterior embrionario se va a dividir en el esófago, que posteriormente va a ser el esófago dorsal, y la tráquea ventral. Se cree que estos quistes se forman a partir de brotes o divertículos que se forman a partir de la tráquea ventral o del intestino anterior que va a formar la tráquea ventral durante su desarrollo para luego ser el árbol traqueobronquial que nosotros ya conocemos a la hora de nacer. Estos pueden ser intrapulmonares o pueden ser periféricos. Ahí en la imagen podemos ver cómo el intestino anterior temprano saca esos brotes o divertículos que luego se van a separar del árbol traqueobronquial. Eso es importante porque la separación del árbol hace que se forme como tal el quiste. La mayoría son intrapulmonares, pero también pueden, como vamos a ver más adelante, migrar a localizaciones cutáneas.
Entonces, esa separación aberrante es la que forma el quiste, que también se pueden encontrar dentro de la cavidad torácica, a nivel del mediastino, a nivel periliar, que son las localizaciones como más comunes. Como les mencionaba, lo cutáneo sí suele ser raro y se cree que es consecuencia a un secuestro o una estrangulación de estos remanentes hacia afuera de la cavidad torácica cuando las barras mesenquimales que posteriormente van a formar el esternón se cierran, como podemos ver aquí en la imagen. Ya les enseño. Estas son las barras que posteriormente se van a cerrar para formar la parte del esternón. Entonces, estas pueden estrangular, así se dice, el quiste como tal y llevarlo a partes más superficiales. Y la otra hipótesis que se tiene es que estos por sí solos tengan la capacidad de migrar de manera anterior y ubicarse en tejidos blandos más anteriores, mucho más cerca de la piel. Eso es como vemos ahí. Tienen una predilección por varones con una relación 4-1 y casi siempre se diagnostican en pacientes pediátricos porque son congénitos, vea. Aunque puede que alguien no lo haya notado cuando nació, sus papás nunca se lo notaron y ya se le diagnostique más tardíamente. La presentación clínica es muy variable, desde nódulos quísticos cutáneos, fístulas, como vemos en la imagen de arriba, un nódulo quístico o una fístula en la imagen de abajo, e incluso pueden tener un crecimiento papilomatoso parecido al que veíamos asociado al amartoma. Se pueden asociar a otras lesiones congénitas, como ya lo había mencionado la doctora. El amartoma es un caso, y luego hay uno que se llama heterotopía pulmonar cutánea, en la que también se puede observar casi que toda la estructura del árbol traqueobranquial, pero en piel. También se cree que es una variante de este quiste. La mayoría de estos se localiza en la región precordial o en la escotadura supraesternal, como vemos aquí en las imágenes, que justo está en la escotadura supraesternal. Y como ya mencionamos, son congénitos, ¿verdad? Están presentes al nacer. Ocasionalmente pueden drenar, en el caso de que se fistulen, un líquido de apariencia mucinosa, ¿verdad? Gelatinosa. Pueden ser uni o multiloculares. En el ejemplo tenemos uno que parece ser unilocular y que se fragmentó. Se ubican casi siempre en dermis o en tejido subcutáneo y pueden llegar a tener conexión epidérmica en el caso de que se fistulen. Como podemos ver, hasta a este aumento ya logramos ver ciertas características que acompañan a la pared de este quiste, además de que hay zonas de calcificación, el contenido se ve mucinoso. Logramos apreciar a este aumento ya la presencia de cartílago en su pared. No alcanzamos a ver piel porque posiblemente pues solo le quitaron el muy nódulo. Y a un mayor aumento ya podemos ver que tiene estos pliegues, el revestimiento forma estos pliegues que están revestidos por un epitelio, como ya lo describieron, pseudoestratificado, columnar, cúbico columnar, ciliado, que es el famoso epitelio respiratorio. Este puede llegar a tener también la presencia de células caliciformes en un 50% de los casos, que aquí les puse una imagen porque el que tenía no tenía. El que teníamos nosotros sí, pero el que yo puse de imagen no. Que son estas células que están llenas porque secretan mucina, ¿verdad? Que tienen forma de cáliz o forma de copa, por eso es que se llaman caliciformes, ¿verdad? Que digamos que esta sería la parte de arriba de la copa y lo de abajo la base. Importante pseudoestratificado porque al final todas las células sí forman parte de la base, solo que con el crecimiento pareciera que están estratificados, pero no es una estratificación verdadera, sino que es una pseudoestratificación. Puede estar acompañado de otros elementos, puede tener músculo liso en muchos casos, como el que nosotros alcanzamos a apreciar en esta parte de acá, y también estar asociado a la presencia de cartílago. Esto es importante porque depende de dónde se estrangule el divertículo del árbol traqueobranquial. Así es como vamos a tener elementos que se parezcan más a ciertas partes del árbol traqueobranquial. Por ejemplo, la presencia de cartílago sabemos que es parte de la tráquea y de los bronquios principales y que va desapareciendo conforme vamos ramificándonos. Entonces, a veces la presencia de cartílago y de las glándulas seromucinosas, como vimos en el caso, que son las que están en la tráquea y en los bronquios principales, pues puede estar presente, pero no es en el 100% de los casos. Si se fijan, el músculo liso nada más el 8% de los casos, y las glándulas seromucinosas y cartílago, pues no había una estimación en la bibliografía que leí, pero no son siempre. Eso es otra cosa importante, no necesitamos todos los criterios para decir que es un quiste broncogénico. El solo revestimiento, la historia clínica que sea congénito y la ubicación nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico, aunque no tengamos músculo liso, cartílago ni glándulas seromucinosas.
En cuanto a la inmunohistoquímica, esto es importante, expresan citoqueratina, que da su naturaleza de revestimiento epitelial, pero no del antígeno carcino embrionario, es decir, no son glándulas verdaderas como tal, porque a veces cuando no tienen acompañantes como cartílago podrían parecer solo una glandulita, pero no son glándulas maduras, o sea, solo son epitelios glandulares de revestimiento que no expresan antígeno carcino embrionario, como lo haría una glándula normal. Los diagnósticos diferenciales, pues, entre el quiste cutáneo ciliado, que es un quiste básicamente con el mismo tipo de revestimiento pseudoestratificado ciliado, que no suele tener muchas células caliciformes y que no tiene los demás acompañantes. No tiene músculo liso, no tiene glándulas mucinosas, ni cartílago. Y otro quiste que se puede confundir también, dependiendo de su ubicación, si es un poquito más hacia arriba, hacia el cuello, que son los quistes de hendidura branquial, que estos generalmente pueden estar revestidos por el epitelio igual al del broncogénico, también pueden tener epitelio escamoso, pero tienen típicamente lo que ya vamos a ver cuando hablemos de ese, que su pared es fibrosa y tiene tejido linfoide que recuerda al tejido linfoide de la amígdala o al tejido linfoide de los ganglios linfáticos. ¿Verdad? Entonces, eso nos puede ayudar como para distinguirlo, aunque tengan un revestimiento bastante similar. Y creo que ya podemos pasar a la otra laminada. ¿Nos ayudas, Félix? Hola, buenos días. Vemos este corte histológico. Pues ahí donde estamos no se ve epidermis, pero en otra parte pareciera que sí hay un poco de epidermis. Aquí lo que observamos es una cavidad quística. ¿Qué es esto? Perdón, me preguntó qué era eso. ¿Sí? A esos son vasitos sanguíneos. ¿Esto? Ah, no, los de arriba. Esos me parece que es músculo. Hay dos cosas. Están estas Mm. y están estos. Esos que está ahí me parece que es músculo. El músculo. Un músculo estriado. No. Ah, no, perdón, liso. Lo que está en Ay, el... solo hay dos tipos, pero ¿por qué es listo? Porque están, no hay estriaciones en este. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra característica? ¿De qué color son? ¿De qué color es el músculo esquelético? Pues un poquito más como rojo. Exacto. Además, estas fibritas musculares están intercaladas entre la colágena. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto es una piel que tiene mucho músculo liso intercalado. ¿Y estos qué son? Esos parecerían nervios. ¿Ok? Alguien que no sea Félix, ¿dónde podemos encontrar esta combinación de mucha pues, inervación relativamente superficial, muchos vasos sanguíneos y un montón de músculo liso, todo en la dermis? ¿Dónde andamos? Región genital, doctora. Exactamente. Entonces, pues tenemos una idea de dónde podemos estar si vemos, porque no hay anexos, no hay pelo, ¿no? Pero está lleno de vasos, lleno de músculo y lleno de terminaciones nerviosas. Entonces estamos en una zona genital, ¿no? Ok. Y aquí hay un quiste. Entonces, esto nos ayuda a más o menos tener una idea. Si ya estamos en zona genital, pues ya descartamos los que vienen de la tráquea o los que vienen de las branquias o de las
pues, de otros sitios anatómicos, entonces ya podemos decir, bueno, si no me dan información, ya sé que estoy en algo genital, ¿no? Ok. ¿Y genital dónde? ¿En qué sitios? Esta entidad característica está en la línea media, específicamente en el RAFE. No, me refiero, esto puede ser pene, puede ser vulva, pero también lo podemos ver en areola, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, sí. genital no nada más es genitales, digamos, reproductivos, sino también podemos verlo en la areola, ¿ok? Bueno, ahora sí cuéntame del quiste. Bueno, este quiste está revestido por un epitelio pseudoestratificado. Ujú. Y en algunas, sí es un epitelio pseudoestratificado. Y en algunos lados podemos ver también unas glándulas, perdón, unas células que tienen como el núcleo un poco más hacia la base. Ujú. Estas células, pues este epitelio, pues característico pues en estos núcleos ovalados, como en algunos lados se ven un poco columnares, pero sí es pseudoestratificado. Ok. El contenido, ¿qué opinas? Pues a diferencia de los que hemos visto como en piel, pues este se ve un poquito como más, pues de color como un poco rosita. Ok. Entonces, si estamos en región genital, ya nos dijiste que es el pene, ¿qué puede ser esto? Puede ser un quiste, bueno, es un quiste del rafe medio. Así es. Entonces, tenemos que saber bien, bien dónde estamos para poder hacer nuestros diferenciales, porque muchas veces no nos dicen y tenemos que andar buscando, o sea, para hacer el diagnóstico del quiste de Rafael medio, pues tenemos que saber si eso está en la línea media, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer correlación clínico-patológica y más o menos tener una idea de dónde estamos. Si estamos en región preauricular, si estamos en región preesternal, si estamos en región genital, en fin, entonces muy, muy importante cuando estamos viendo quistes que no son epidermoides, por dónde andamos, ¿no? Muy bien, Y de este caso, por ejemplo, al principio, o sea, por la topografía y o sea, que lo vimos como muy a distancia, pues pensábamos como en un hidrocistoma, pero la pared es mucho más gruesa y pues el epitelio ya acercándose, sí, es distinto, pues. exacto, ¿no? Porque como que uno siempre piensa en los quistes más comunes, que son anexiales, pero pues esto no es anexo, ¿no? Muy bien. Le voy a poner volumen aquí, Félix. Gracias. Bueno, entonces ya hablando del quiste del rafe medio, fue descrito por primera vez por Verben en 1895 y son quistes congénitos que se van a disponer característicamente a lo largo del rafe medio o de la línea media. Desde el extremo distal del pene hasta el margen anal podemos encontrar estos quistes. Otros nombres que se les puede dar o que podemos encontrar en la literatura: quistes del rafe genitoperineal, quistes mucoides del pene, quistes parameatal, perdón. Y también encontré en otra bibliografía que se podían decir como apocrinos y en otra literatura no, y se contradecían, entonces mejor no mencionarlos, solo quedémonos con estos que sí hacen referencia un poco a la formación de estos quistes. Son tres teorías las que se tienen de cómo estos se forman. Primero es que los pliegues genitouretrales y la placa uretral se fusionen de manera anómala, como vemos en el esquemita que puse en la parte de arriba, y que de esa placa uretral queden atrapados ciertos nidos uretrales que no comunican con la uretra peniana, ¿verdad? Y ya queden atrapados fuera de él, pero siempre en la línea media donde son estrangulados por los pliegues genitouretrales. Luego, la segunda hipótesis que se tiene es que sean glándulas periuretrales del ITRE, que son glándulas mucinosas, son glándulas tubulares ramificadas que secretan moco hacia la uretra para protegerlo del daño por la orina, y que éstas se hayan secuestrado o que estén en ubicaciones sin conexión a la uretra
Y estas son las que se manifiesten ya posteriormente con la secreción de moco, crezcan y como no tienen dónde drenar, pues sean la manifestación ya como quiste. Y otro es que sean brotes anómalos posteriores a la separación del epitelio, es decir, que antes del cierre de los pliegues genitouretrales hayan brotes o divertículos de la uretra o de la placa uretral y estos queden atrapados ya en el tejido que rodea la uretra. Y lo mismo sin conexión. Lo mismo se cree que pasa con los que aparecen en el escroto o en la región perineal, que sea que los pliegues labioescrotales que forman posteriormente esas estructuras hayan estrangulado una parte de esto. Se da en las primeras 3 décadas de la vida el diagnóstico, casi siempre como un nódulo asintomático, que si lo vemos se ve en la línea media. Aquí a nivel del pene, un acercamiento a siempre en la misma línea media, aunque la foto está como un poquito panda. Y a nivel escrotal, ya casi llegando a la región perineal. Son translúcidos, como lo vemos acá, por su contenido de mucina, que se suele ver como transparente, vean. Pueden llegar a medir hasta 2.5 centímetros de diámetro y casi siempre el glande es la zona más afectada, seguido de la superficie ventral del escroto y posteriormente el pene. Y característicamente, lo que mencionaba, no deben de comunicar con la uretra. Las recidivas de estos quistes posterior a la extirpación pues son muy poco frecuentes. Son quistes uni o multiloculares dependiendo de cuántos brotes o cuántos brotes hayan sido secuestrados. Lo mismo volvemos a mencionar, no se comunican con la uretra, pero tampoco se van a comunicar con la piel, no se fistulizan. Y pueden estar tapizados de diferentes tipos de epitelio. Ahí saqué de un artículo como el porcentaje que se encontraron en varios estudios o series de casos, y el uretral es el más común en el 70% de los casos, seguido del mixto, que el mixto es una combinación entre el epitelio uretral, epidermoide y glandular. El epidermoide casi siempre se cree que es por daño que se dio en el epitelio uretral y que hizo metaplasia a epitelio escamoso, que es más resistente. Y el glandular, que puede verse en un 3% de los casos, que es un epitelio como tal secretor. Y se ha descrito, que ya no tiene porcentaje porque son casos bien aislados, que podía tener cilios e incluso que podía haber pigmento en el caso de que fueran epidermoides. Entonces, bueno, esa era una vista mayor a mayor aumento de lo que logramos ver. Esa pareciera ser la uretra, que no tiene conexión. Si se fijan, no es piel, sino que es un epitelio como tal, que pareciera de este aumento de transición. Y luego aquí podemos observar cómo estos remanentes han sufrido dilatación importante. Aquí se logran ver remanentes que todavía no han sufrido dilatación o que el corte no ha permitido observar la luz de estos quistes. Y a un mayor aumento aquí traía como a comparación los epitelios que nosotros podemos llegar a ver que revisten. Y como les mencionaba, pues el mixto es el segundo, entonces podemos encontrar una combinación de estos. El de arriba, el primero, es el epitelio transicional o uretral, que nosotros vemos acá, que se parece un poquito al escamoso, vamos a decirlo así, es estratificado, pero si se fijan, no tiene lo del aplanamiento de las células al final, sino que las células conservan siempre su forma, que esto lo hacen porque necesitan distenderse cuando pasa la orina. Entonces son las células, estas células, este epitelio, mejor dicho, se puede aplanar o se puede encoger dependiendo de las necesidades que tenga. Y como es un remanente pues del urotelio que reviste la uretra, pues tiene sus mismas características. También puede ser escamoso, como mencionaba, ya sea por un proceso traumático o metaplásico, que lleve a un proceso metaplásico, y aquí sí ya vemos el epitelio que no es queratinizado, pero sí que es escamoso estratificado, ¿verdad? Que ya conocemos. Diferencias importantes entre estos dos, ya hablando histológicamente, el epitelio escamoso, como nosotros sabemos, tiene uniones que permiten sus características histológicas que es impermeable, al igual que el urotelio. El urotelio también tiene sus características y sus uniones estrechas que le permiten ser impermeable al paso de la orina. Son diferentes tipos de uniones, pero como que tienen la misma función al final. Y luego podemos observar que puede tener ese epitelio de revestimiento glandular que asemeja o que recuerda a las glándulas del I3. Por eso es que se tiene la hipótesis de que sean también
glándulas de Littré mal ubicadas. Entonces aquí sí ya podemos ver un epitelio que siempre es transicional y que tiene estas partes acentuadas de células o de glándulas mucinosas, que es la característica de las glándulas de Littré. Y también, como les mencionaba, en casos muy raros, este epitelio puede ser de cúbico a columnar pseudoestratificado con la presencia de cilios, que se parecía mucho a lo que vimos en el broncogénico. ¿Vea? Entonces pueden ser muchos tipos de epitelios los que pueden tener, el más común es de tipo uretral y luego seguido del mixto que puede tener una mezcla de estos epitelios. Característicamente nosotros podríamos dejarle una tinción de paz y este pues va a marcar porque es mucina la que se puede encontrar ahí, ya sea mucina o, perdón, la que encontremos y es resistente a diastasa, es decir, que no es glucógeno lo que tienen almacenado, sino que sí es una secreción mucinosa. Eso lo mencionaba ahí el libro. Importantes son positivas para citoqueratina 7 y para el antígeno carcinoma embrionario porque sí son glándulas como tal, o se podría decir que es un epitelio glandular maduro que marca para citoqueratina, pero que es típicamente negativo para citoqueratina 20, que eso le da la característica de ser un epitelio uretral mucho más proximal que el que nosotros podemos encontrar en la vejiga, que es característicamente positivo para ambas citoqueratinas, 7 y 20. Se ha documentado, y eso sí lo encontré en un artículo, de una diferenciación neuroendocrina focal y que pues tiene su expresión característica para marcadores neuroendocrinos como cromogranina y sinaptofisina. Sin embargo, no pude encontrar una imagen como de referencia, solo estaba descrito. Y el diagnóstico diferencial, pues es justamente el cistadenoma apocrino, que ¿cómo lo vamos a distinguir de este? Pues la localización en la línea media nos tiene que ayudar un montón. La presencia de ese epitelio pseudoestratificado predominantemente, que no tiene secreción por decapitación. Y otra característica importante, que el cistadenoma apocrino tiene capa mioepitelial, que no tiene como tal el quiste del Rafé. Y la capa mioepitelial favorece, y dice un quiste del Rafé medio, pero es que la ausencia de la capa favorece, ¿ve? Y importante también porque se le podría dar marcadores para células mioepiteliales como P63, actina de músculo liso, y marcarían, ¿verdad? Porque sí tiene células mioepiteliales el apocrino, más no este que nosotros acabamos de ver. Y ya podríamos pasar a la otra laminita. Hay más láminas todavía, vean. Sí. La pilonidal. Esa es la última laminilla, pues. Sí, de las que tenemos, sí. Ujú. Ok. ¿Quién quiere participar? Si quiere yo, Muy bien. bueno, es un corte histológico de piel teñido con hematoxilina eosines, ¿Mm? en el que se observa un estrato córneo laminar. Em, tiene una cavidad en dermis que no tiene revestimiento, Ujú. con un abundante infiltrado inflamatorio. Ajá. Vamos a ver de qué es. Ok, yo lo pongo. A mayor aumento se observan múltiples linfocitos, Ujú. algunos histiocitos, Y estos que están aquí, y este polvito, ¿qué células son? son neutrófilos. Son neutrófilos. Entonces me voy a regresar a la panorámica. Y entonces lo que tenemos aquí es
todo esto que seguramente va a encontrar su salida por aquí. ¿Qué crees que es lo que va a salir? Líquido purulento. Exacto, va a salir pus, hay un montón de neutrófilos, ¿no? Y toda esta reacción granulomatosa y supurativa se debe a que se están rompiendo estos. ¿Qué es esto? Son folículos pilosos. Así es. Entonces, es una ruptura masiva de folículos pilosos que a la hora de que se rompen, ¿qué liberan? Mira que hay un pedazo de epitelio de folículo. ¿Qué liberan los folículos pilosos al romperse? Queratina. Exacto. Entonces, por ahí hay como unas laminitas de queratina intercaladas que cuando se rompe un quiste o un pelo, ¿qué provoca? Un quiste epidermoide roto, ¿cómo lo ves? Provocaría esta reacción inflamatoria. Exacto. Y cuando has visto estos quistes epidermoides rotos e inflamados, ¿cómo es la inflamación? ¿Leve, moderada, exagerada? ¿Cómo son? Pues sí, es una inflamación importante. Exacto. Mira que hay otro pelo roto, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad no es un quiste, porque realmente no es un quiste. No tiene una pseudocápsula. En realidad es un desorden de inflamación y es una fístula, ¿no? Entonces, digamos que todo esto que está aquí, toda esta inflamación, con toda esta neutrófilos, pedazos de pelo, algunas láminas de queratina, un montón de neutrófilos, finalmente drena, ¿no? Y entonces o sea, aquí no vamos a encontrar, o sea, el término quiste aquí no está bien porque realmente no tiene una pared. Es un absceso constante, 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 porque se siguen rompiendo los folículos y por supuesto esto está en sitios donde hay muchos pelos, ¿no? Entonces se rompen y otra vez, y así mira que hay un tallo piloso flotando y son estas, y mira, aquí está el tallito piloso, acá hay otro tallito piloso, por ahí hay unas laminitas de queratina. Entonces, estos son latosísimos porque se siguen rompiendo, o sea, no es que se rompa uno, sino que se van rompiendo como el dominó que se va cayendo uno tras otro, así se van. Y entonces, pues son muy latosos de tratar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Es un quiste pilonidal Así es. ¿Y dónde se ven? en la región sacra. Así es. Entonces, espero que no les toquen porque son complicados de tratar. Gracias. Gracias. Ya les proyecto. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Sí, lo vemos. Solo, doctora, aquí tiene una pregunta, pero voy a desactivar primero mi micrófono también, 2 segundos. ¿Sí? Doctora, es para preguntar si se vería igual las lesiones de la hidradenitis supurativa, porque igual pues es la destrucción de los folículos. Sí, es muy parecida, nada más que ahí también tienen que ver glándulas sebáceas y tienen que ver, están en sitios distintos, ¿no? Unos están, el quiste pilonidal está en un sitio con mucho pelo y la hidradenitis, además de que hay pelo, hay muchas glándulas que también si se rompen pueden producir inflamación y se llenan de neutrófilos, pero es muy parecido, o sea, son fístulas y fístulas, son primos hermanos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, ya siguiendo con lo del quiste pilonidal.
como ya lo mencionó la autora, justamente no es un quiste verdaderamente, aunque popularmente se llame así, es un pseudoquiste y se debe a la penetración del propio vello a través de los orificios foliculares dilatados que posteriormente sufre fragmentación en el interior de esta dilatación. Esto provoca, como ya lo mencionamos, debido a que el pelo no debería de estar fuera de su vaina, vamos a decirlo así, se produce una reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño ante este cuerpo extraño que está ahí, ¿verdad? Es un foco muy común de infecciones secundarias, principalmente debido a estafilococos que se encuentran normalmente en la piel y que van a penetrar de forma secundaria en esta dilatación y con la formación subsecuente de los abscesos. Entonces, ya vemos acá que la región, como ya lo mencionaba Maritere, sacrocoxigia es de las más afectadas y casi siempre tiene un trayecto fistuloso, que es el trayecto propiamente, que pudo haber sido propiamente del pelo que se interiorizó. Tiene predilección por el sexo masculino con una relación de 3 a 4 por una mujer y se presenta con mayor frecuencia en la segunda mitad de la vida, en los primeros años de vida. Y la región sacrocoxigia, como ya mencionamos, es la zona más común afectada. Sin embargo, también se han descrito en axilas, región genital, ombligo y cuero cabelludo, que ahí podríamos debatir si no se debía quizás a otra cosa como la hidradenitis supurativa, como acaban de mencionar, o si eran de verdad quistes pilonidales verdaderos. La historia clínica típica consiste en este nódulo como tal, o una tumoración de un tiempo crónico que suele verse eritematoso, doloroso, suele fistularse y entonces suele tener la salida de ese material serosanguinolento o pus. Histológicamente es importante saber que no tiene un revestimiento epitelial verdadero, sin embargo, en las partes de la fistulación, ya llegando a las partes de la epidermis, sí puede llegarse a ver un revestimiento escamoso como tal, porque puede que todavía se haya conservado la parte del folículo que se interiorizó. Y en las capas ya más profundas, sí, ya no vamos a ver revestimiento de ningún tipo, sino lo que vamos a tener es tejido de granulación, ¿verdad? El tejido de granulación lo vamos a definir como un tejido de reparación en el que se encuentra en un fondo laxo o edematoso con neovascularización abundantes, fibroblastos que se empiezan a disponer para la cicatrización y el infiltrado inflamatorio característico que lo acompaña. Entonces, ese es el revestimiento como tal que tiene este pseudoquiste o esta cavidad. Lo que ya mencionaba la autora y muy importante también, que tiene múltiples tallos pilosos en su interior que se fragmentaron o se cortaron también en el procesamiento de forma transversal, que están tanto dentro de la cavidad como en el trayecto fistuloso que quiere drenar hacia la epidermis. El infiltrado inflamatorio es bastante importante y es de tipo mixto. Aquí podemos ver, como ya lo mencionaba también Maritere, linfocitos, podemos tener histiocitos, células plasmáticas y los neutrófilos en el caso ya de la sobreinfección y de la formación de los abscesos. También puede haber células gigantes de tipo multinuclear, células gigantes multinucleares de tipo cuerpo extraño que se asocian pues al cuerpo extraño que son los tallos que tenemos ahí presentes que no deberían de estar sin su revestimiento como tal del folículo. Y la formación de abscesos, como mencionábamos, es bastante frecuente. Algo importante de mencionar es que se ha descrito que dentro de un quiste pilonidal podría haber una transformación maligna. Esto es muy raro, ocurre en el 0.1% de los casos, es súper rarísimo, pero el 90% de esas transformaciones son a carcinomas de células escamosas bien diferenciados y sí encontré un artículo en el que justamente las imágenes quizás no son las mejores, pero el artículo hablaba de un quiste pilonidal que había sido recurrente, de difícil tratamiento, que había sido extirpado, luego había vuelto a aparecer y todo lo demás, que es la recurrencia, ¿vea? Y que con el tiempo había desarrollado esta persona un carcinoma de células escamosas bien diferenciado, que sí ya podemos ver que se ve infiltrativo, el tejido escamoso, tiene ciertas atipias y a ellos lo catalogaron pues como un carcinoma bien diferenciado. Y se ha descrito en la literatura un caso de un adenocarcinoma y varios casos de carcinomas vasocelulares que se originan ahí en el quiste pilonidal. ¿Vea? No sabemos si son, solo es la ubicación la que tenían en común o tiene que ver con los procesos reparativos y el daño que el infiltrado inflamatorio puede estar ocasionando. ¿Vea? Entonces, pero es importante mencionarlos, que
en caso de recurrencia o de persistencia de un quiste pilonidal, pues sí sería bueno ir como viendo a mayor detalle cada vez que se le retire y siempre mandarlo a estudio histopatológico, porque hay gente que, por ejemplo, los quistes pilonidales, o hay médicos que los quistes pilonidales, las hemorroides, por ser cosas benignas, a veces no las mandan a estudio histopatológico, pues ya hemos tenido casos tristes en los que en esas entidades posiblemente pudo haber un carcinoma que no se diagnosticó porque no se envió a estudio histopatológico y que posteriormente la gente aparece con metástasis. Entonces es importante siempre, a pesar de que es algo benigno e inflamatorio, tener en cuenta que la transformación maligna puede ocurrir, aunque sea en un 0.1%. Y creo que ya no teníamos laminías. Entonces no sé, doctora, si quiere que comparta las de Pat Presenter o solo termino de dar los temas. Yo creo que termina de dar los temas por el tiempo. Gracias, Kat. Sí. Bueno, entonces hablando ya de los, solo son 3 los que me quedan. Primero el quiste del conducto tirogloso. Esta es una anomalía también congénita que representa un remanente vestigial, un remanente de un conducto tirogloso que tuvo que haber desaparecido. Durante el desarrollo embrionario, si hacemos un poco de recuento de cuando llevamos estas materias, la glándula tiroides se forma a través de una diverticulación, pongámoslo así, del foramen ciego, que el conducto tirogloso permite la unión de esta glándula tiroides embriológica al foramen ciego o al agujero ciego de donde se originó. Entonces, ese trayecto como tal es el conducto tirogloso. Ese debería de sufrir una atrofia con el paso del proceso embriológico y desaparecer, pero pues a veces no lo hace del todo y esos remanentes son los que posteriormente se convierten en los quistes del conducto tirogloso. El único remanente normal que debería de haber del conducto tirogloso es el lóbulo piramidal, que se encuentra en la glándula tiroides, pero que solo está presente en el 40% de la población. Que ahí cuando extirpan la glándula pues podemos ver un lobulito ahí todo, como que solo lo pegaron, como una lengüeta pegada, que es el remanente que sí es normal que todavía lo encontremos. Entonces, la falla de la involución o de la atrofia de este conducto es la que nos lleva a tener estos quistes que podrían estar en todo el trayecto ya en una persona que ya embriológicamente ya está bien, ya maduró, desde el agujero del ciego que forma parte de la lengua posterior hasta donde termina la glándula tiroides e incluso más abajo también se han visto casos. Vamos a ver que puede presentarse a cualquier edad, pero casi siempre son diagnosticados antes de los 30 años porque son quistes congénitos. ¿Ve? La relación mujer y hombre aquí es muy igual, 1-1, y aparece en cualquier parte del trayecto de este conducto, e incluso, como les mencionaba, se ha visto que pueden haber torácicos y que sean de ubicación mediastínica, entonces pueden llegar a estar hasta más abajo. Lo más común es que sean tiroideos, que es acá desde la parte de del, ¿cómo se llama esta cosa? El hueso yoides, gracias, y la glándula tiroides, entonces son el tiroideo, ¿ve? Entonces esa es la ubicación como más común. Luego suprayoideo, que puede ser submentoniano e incluso más arriba, se presenta en un 25% de los casos, y ya en la base de la lengua, que sería el foramen como tal, donde se originó la glándula tiroides, puede aparecer en un 2-4%. Y luego otras ubicaciones que ya les mencionaba que son muy poco frecuentes, supraesternal, dentro de la misma tiroides, que sería muy, muy raro encontrarlo, y mediastínica, y diagnosticarlo. Este suele tener un diámetro medio de 2 centímetros, aunque hay casos de mucho más grandes y el rango va de los 0.2 a los 7 centímetros. A la exploración física, pues es un quiste o un nódulo blando, firme y que tiene esa característica importante que cuando traga o cuando hacemos tragar al paciente o que protruya la lengua, se mueve hacia arriba, vea, por la conexión que tiene. En el 30% de los pacientes puede presentarse con dolor, inflamación local que se puede ver eritematoso y a veces se puede fistulizar y puede drenar hacia la epidermis. Importante también, el conducto tirogloso puede dar lugar a la formación maligna porque ya vamos a ver que tiene componentes o remanentes de la glándula tiroides y puede dar carcinomas principalmente papilares. Entonces, además también puede dar anomalías benignas como adenomas foliculares benignos del tejido tiroideo. Entonces, que es importante tenerlos en cuenta. El procedimiento que se utiliza para retirar el conducto tirogloso lo quise traer a colación porque es un procedimiento que es el de Sistrunk, que es que se retira todo el trayecto que haya quedado remanente o vestigial
junto con 1 a 2 centímetros del hueso yoides, como vemos en la imagen, que ahí tenemos el hueso yoides y el trayecto que haya tenido pues ese paciente. Importante, esto se debe a las tasas de recurrencia, porque con el retiro del hueso yoides las tasas de recurrencias bajan al 4 al 6%, mientras que cuando no se extirpa pueden llegar a ser hasta más del 25% las recurrencias de este quiste. Entonces es importante, y como vemos ahí en la imagen, vea, es una cavidad que está llena con un material que se podría decir, bueno, nosotros allá lo describimos como medio citrinoso. El tipo de revestimiento va a variar según el sitio en el que nosotros hayamos encontrado y pueden haber combinaciones de los 3 epitelios en un mismo quiste. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, que el que se origina como más cerca de la lengua podría tener un epitelio escamoso de tipo no queratinizante, quizás por la proximidad a estas estructuras o a la mucosa de la boca. El que se encuentra a nivel del hueso oioide suele tener un epitelio como intermedio, un cúbico estratificado, y el que se encuentra ya más abajo, en la parte inferior del cuello, suele tener un epitelio de tipo respiratorio. Entonces, de ahí es donde surge también sus diferenciales. Espérenme, perdón. Acá podemos ver una imagen a mayor aumento donde se logra ver las cavidades que suelen ser multiloculadas, la asociación con el fragmento de hueso oioides que le retiraron, y a mayor aumento, como les mencionaba, casi siempre suelen tener como todos los 3 tipos de epitelios en el mismo quiste. Y es algo que podemos ver muy bien en esta imagen. Si se fijan, vamos de un epitelio escamoso a un epitelio que puede ser cúbico simple y luego a un epitelio respiratorio, que aquí se los quise poner como más aumentado el epitelio escamoso, un poquito chuequito, que luego pasa a un epitelio, porque es el mismo quiste, a un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Y luego en otras partes había una transición entre el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con el cúbico pseudoestratificado. Entonces, podemos encontrar una combinación bastante importante de este tipo de epitelios. Folículos tiroideos podrían llegar a aparecer del 30 al 60% de los casos. Las series de casos son las que han reportado mayores porcentajes hasta el 60%, que son este tejido que nosotros vemos acá. Estos son folículos tiroideos con su característico material en el interior. Entonces, de acá es donde pueden surgir lo que les decía, ya sean malignidades, carcinomas malignos como el carcinoma papilar de tiroides o lesiones benignas como los adenomas tiroideos. No son muy comunes, pero pueden llegar a presentarse. Otra cosa importante es que también podemos encontrar cuando las ubicaciones de estos quistes son a nivel lingual y supraoideo, podemos llegar a encontrar glándulas mucosas del tipo salival como la que nosotros vemos acá. Asociada al quiste que está acá con su revestimiento, podemos llegar a encontrar glándulas mucosas o glándulas salivales, incluso con su ducto y todo. En diagnóstica diferencial, pues son muchos los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. Entre esos, pues nada más escribí acá algunos. Hay quistes epidermoides intratiroideos que pueden verse bastante similares. La ránula profunda de origen salival también nos podría llegar a confundir. Nódulos adenomatoides quísticos degenerados también. Pero nosotros tenemos que irnos como con los elementos claves, que es la localización en la línea media, las características clínicas que tiene, lo del movimiento al tragar, y del tipo de revestimiento, que es respiratorio, escamoso, cúbico o una mezcla de los 3, que pues claramente no van a tener. En caso del epidermoide, por ejemplo, no va a tener epitelio respiratorio, la ránula profunda pues al final es una extravasación de mucosa y no tiene un revestimiento como tal, y el nódulo adenomatoideo pues va a tener la característica de tener un tejido tiroideo de base que va a ser macro, micro y los normofolículos que nosotros normalmente vemos en un nódulo. Entonces, eso es importante como el trasfondo. Y pues los nódulos adenomatoideos quísticos no tienen un revestimiento como tal, sino que es un super macro folículo que tiene un crecimiento tan expansivo que se ve súper quístico, pero al final no tiene un revestimiento. Es un folículo. Y es importante también cuando nosotros tengamos alguna malignidad, que esperemos que jamás diagnostiquemos eso, siempre es importante descartar primero que no sea una metástasis de un carcinoma de tiroides hacia el conducto tiroidoso, que también se han descrito casos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Pasando entonces al otro, que es los quistes branquiales. Son anomalías, como ya había mencionado la doctora, de las hendiduras branquiales que se desarrollan en la 4ª semana de gestación. Ahí medio puesto un esquema de lo que son las hendiduras y las bolsas branquiales. Cada una de esas da
posteriormente estructuras maduras diferentes. Las hendiduras son de origen ectodérmico y las bolsas son de origen endodérmico. Entonces, la característica de los quistes branquiales casi siempre originan de las hendiduras. Hay ciertos quistes que pueden llegar a tener elementos endodérmicos, pero casi siempre son ectodérmicos. Entonces, solo por a manera de recordatorio, la primera hendidura que da origen al conducto auditivo externo, la segunda a los senos y la segunda y la tercera senos cervicales y la 4 que debería de sufrir regresión. Casi es de las menos comunes. Y de las bolsas, bueno, que dan a estructuras diferentes que tenemos ahí, vean. La primera bolsa, la trompa de Eustaquio y oído medio, la segunda, la amígdala palatina, y la tercera y la cuarta, pues a las paratiroides inferiores y superiores. Se clasifican entonces según el aparato branquial que ha sido afectado. Entonces son quistes branquiales de primera, segunda, tercera y cuarta hendidura. Y se van a subdividir casi siempre en quistes el 75% de los casos y fístulas en un 25% de los casos. La localización va a depender de qué hendidura o de qué aparato branquial haya sido afectado. Por ejemplo, los quistes de la primera hendidura branquial, que representan del 5 al 8% de los casos, se subdividen en dos, en el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que es solo de origen ectodérmico, como ya lo habíamos mencionado, y es una duplicación del canal auditivo externo, que es el que da origen a la primera hendidura branquial. Y se localiza, como dice acá, muy próximo al nervio facial, que es el que nosotros tenemos acá. Este que está aquí. Luego tenemos el de tipo 2, siempre de la primera hendidura branquial, pero este ya tiene elementos tanto ectodérmicos, es decir, de la hendidura, como mesodérmicos, es decir, de la bolsa. ¿Verdad? Entonces, se suele colocar un poquito más anterior al canal auditivo, pero siempre por abajo del canal auditivo externo. El revestimiento y lo demás sí es bastante parecido, así que eso sí lo vamos a ver después. Los quistes de la segunda hendidura braquial se localizan normalmente por debajo del ángulo de la mandíbula, como nosotros lo estamos viendo acá. Este sería el ángulo de la mandíbula y acá sería el quiste. Y casi siempre es anterior al músculo esternocleidomastoideo y su ubicación es en el nivel 2 del cuello, razón por la cual casi siempre suele confundirse con un ganglio linfático. Y el tercer y cuarto, ahí es el más común, el 95% de los casos son de la segunda hendidura braquial. Y los menos comunes, tercera y cuarta hendidura braquial, solo representan del 2 al 5% de los casos. Se encuentran siempre anteriores al músculo esternocleidomastoideo, pero se encuentran un poco más inferiores. Terminan en la faringe y casi siempre son fístulas que drenan hacia la faringe o en la membrana tiroidea o en el seno piriforme. Es importante porque estos pueden dar manifestaciones inflamatorias de la faringe o estructuras a donde fistulizan. Igual, los quistes de la primera hendidura, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, también pueden tener conexión con el oído normal. Lo que nosotros vemos, o lo que suele presentarse son pacientes de entre los 20 y 30 años, afecta por igual a ambos sexos, y es una masa, se describe más inflamatoria en el cuello o una fístula, como la que podemos ver nosotros acá. Vean, la masa más la fistulación. Mide 2 a 6 centímetros de diámetro, suelen ser asintomáticos y no se van a desplazar al tragar, casi siempre se localizan del lado izquierdo, no en la línea media, y es importante que están asociados a múltiples infecciones cervicales, que eso es lo que puede en algún punto dificultar el diagnóstico a la hora de ver un corte histológico por los repetidos procesos inflamatorios que se haya podido tener. Característicamente, macroscópicamente lo vamos a ver ahí, es una cavidad casi siempre unilocular revestida por epitelio escamoso estratificado o columnar ciliado, como vemos acá. Este es el epitelio escamoso y aquí tenemos el epitelio columnar ciliado, que tiene la característica de que en su pared tiene folículos linfoides que podrían llegar a ser tan desarrollados y recordarnos a ganglios linfáticos e incluso a la amígdala, ¿verdad? Que tiene ese tipo de estructura. Entonces es importante tener en cuenta eso, pero claramente pues un folículo no va a tener este revestimiento. Los quistes localizados en las zonas inferiores pueden también contener en sus paredes glándulas sebáceas o glándulas mucinosas ahí acompañantes, que de ese no encontré imagen. Importante el diagnóstico diferencial, creo que más importante y trascendente que encontré en la literatura es la metástasis quística ganglionar, justamente, ya sea por un carcinoma escamoso de la orofaringio pulmonar, que metastasizó a un ganglio, provocó un quiste y se ve bastante similar, a excepción de este crecimiento de acá, se ve bastante similar, es una pared que tiene remanentes del ganglio linfático que se parecen mucho a nuestros remanentes, y que tiene un revestimiento que tiene células escamosas en su interior, entonces podría llegar a ser muy confuso.
Claramente tenemos que tener en cuenta que la edad de un quiste branquial es 20-30 años y pues una metástasis de un carcinoma escamoso orofaringio pulmonar no se espera a esa edad. Pero como en medicina 2 más 2 no es 4, puede pasar cualquier cosa y siempre hay que tenerlo en cuenta. Otros quistes que se pueden confundir, pues el quiste tímico, quiste epidermoide, foliculitis o abscesos, dependiendo de los procesos inflamatorios que haya tenido, y tragos accesorios. Entonces, dependiendo también de la ubicación del quiste, ¿vea? Por ejemplo, un trago accesorio sería un diferencial del quiste branquial de la primera hendidura. Y aquí a un mayor acercamiento, pues podemos ver que las células escamosas que tenía este quiste, pues sí ya son atípicas, tienen una gran cantidad de mitosis, y el tejido linfoide, que si se fijan, se ve solo aplastado por la dilatación quística que sufrió la metástasis. Entonces, siempre de tener en cuenta una metástasis ganglionar quística. Y por último, el quiste sinovial, que ahí, perdón que se fue con Y, pero es quiste sinovial metaplásico cutáneo. Este fue descrito por primera vez por González y colaboradores en 1987. Es una lesión muy poco frecuente. Me costó bastante encontrar imágenes así bonitas, que suele presentarse, y es la idea que se tiene, tras un traumatismo casi siempre quirúrgico, procesos de inflamación crónica, presión constante o una manipulación repetida de la piel. Este investigador demostró cómo si se inyectaba aire dentro de una ratita, se formaba una cavidad que posteriormente sufría metaplasia similar a la sinovia y con un revestimiento similar al sinovial. Entonces a eso es lo que se le llama sinovia metaplásica. Puede aparecer en cualquier localización, no tiene predilección por sexo ni por edad y suele asociarse a ciertos síndromes, así como artritis reumatoide y artrosis, pero no está tan estudiada su relación. Suele ser un nódulo dérmico, eritematoso, de menos de 1 centímetro de diámetro, que a menudo es doloroso y que suele estar adyacente a una cicatriz en el caso que haya sido de un procedimiento quirúrgico, o zonas de alta presión, como lo vemos ahí, que es en el pie, en la zona plantar. Vean. Se diagnostica errónicamente y en clínica como un granuloma debido al proceso del quirúrgico, a la sutura, pero ya los cortes histológicos se ve que no es eso, ¿verdad? La lesión puede drenar un líquido serosanguinolento y puede fistulizarse y comunicarse con el epitelio superficial. Excepcionalmente se pueden encontrar lesiones múltiples, pero son lesiones clásicamente únicas. Aquí podemos ver que es del mismo caso, que es piel acral, y vemos una lesión dérmica que está caracterizada por estas proyecciones vellosas o bulbosas, dependiendo cómo lo queramos decir, de tejido fibroso que se extienden hacia la cavidad. Se parece mucho a lo que veíamos del quiste ganglionar, ¿verdad? Que son muy gruesa como el revestimiento de este quiste. Esos procesos vellosos pueden tener dos tipos como de revestimiento, ninguno es epitelio verdadero. El primero es este, que es fibrina, que va a recubrir estos procesos vellosos que están ya linizados en su interior, que son bien hipocelulares. Y luego hay otro que son altamente celulares, que pueden estar revestidos por estas células que simulan un epitelio o que se organizan de una forma multicapa. Son células epitelioides, es decir, que nos recuerdan mucho al epitelio, más no son epitelios verdaderos, y se suelen acompañar de procesos inflamatorios. Entonces, esos son los dos tipos. O son hialinas con revestimiento de fibrina, o son altamente inflamatorios con tejido de granulación en el centro y esa formación pseudoestratificada epitelioide que se suele ver revistiendo, ¿vean? Y luego el resto del quiste pues tiene tejido de granulación. Es importante que no es epitelio verdadero como tal, son negativos a queratinas, a CEA, a EMA, a cualquier otro marcador, incluso a marcadores vasculares, y solo marcan para bimentina y ocasionalmente para estos otros marcadores, como lisozima y beta antiquimiotripsina, que son marcadores de sinovia. Entonces, de ahí es donde surgió que era un quiste sinovial metaplásico, porque no es un epitelio como tal el que lo recubre. Y eso era todo. Muchas gracias, Kat. Muy interesante este último, no lo conocía. Qué interesante cómo se ponen. Yo creo que son histiocitos los que se ponen así como en empalizada. Está muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda de esta clase? Bueno, pues espero que hayamos aprendido todos estos nuevos, bueno, no nuevos, pero de estos quistes que vemos con poca frecuencia, porque cuando nos topamos con ellos a veces nos cuesta mucho trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.